¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos viendo la API Context. Esta es una API que viene integrada con el proyecto del React y no hace falta hacer ningún tipo de instalación ni nada. Como dije, viene integrada. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué viene a solucionar esto? Bueno, esto viene a solucionar el tema de cuando nosotros queremos pasarle props a nuestros componentes desde nuestro componente padre. Nosotros debemos en nuestro componente padre, como ya sabemos, agregar unos atributos y a su vez esos atributos llegarán a nuestros componentes como props. Es decir, tenemos nuestro componente padre, enviamos esos atributos, los que necesitemos, y estos viajan como props a nuestros componentes hijos. Perfecto, hasta ahora nada nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un ejemplo bastante sencillo con 5 componentes, 6 componentes, incluyendo el padre, y la verdad es que no se hace nada complicado. El problema llega cuando nuestra aplicación empieza a escalar y tenemos un montón de componentes, y no nada más que tenemos un montón de componentes, sino que en ocasiones no hace falta que nuestras props estén viajando entre varios componentes, sino que únicamente lo vamos a utilizar en un último componente que creamos. Entonces debemos pasar esas props de padre a hijo, hijo a hijo, a nieto, abuelo, etc. Entonces se hace un poco ensaladoso todo este tema. Bueno, Context viene a ayudarnos con eso, y acá hago una pequeña aclaración. Context se suele confundir con Redux. Son dos cosas diferentes. Context, y lo dice muy bien la librería, básicamente nos ayuda a manipular nuestras props, mientras que Redux nos va a ayudar a manipular nuestra data, es decir, el flujo de nuestra data. Son dos cosas diferentes, pero bueno, hago esa aclaración por las dudas, no me quiero meter en ese lío ahora. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros tenemos este escenario, tenemos estos componentes, tenemos el componente padre y sus componentes hijos, y queremos crear un nuevo componente. Como podemos ver allí, el nuevo componente lo hemos creado. ¿Qué pasa si nosotros desde nuestro componente padre queremos enviar una prop? En este caso queremos o necesitamos recibir una prop en nuestro nuevo componente. Bueno, entonces tienen que viajar entre el componente que está arriba, que sería el padre del nuevo componente, y esto hace que viajaría entre componentes estas props. Bueno, esto ya no lo queremos más porque nuestra aplicación escaló y qué sé yo, y no queremos más esa ensalada. Aquí entra en juego Context. ¿De qué manera? Muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un contexto, y este contexto básicamente va a ser el que va a proveer a los componentes de esa data que nosotros necesitemos. Entiéndase data como las props. Entonces ya no van a viajar más entre componentes padre e hijos, sino que directamente estos componentes, sin importar en la ubicación que se encuentren, van a poder acceder a ese contexto que nosotros hemos declarado con la data que estamos necesitando, y van a consumirlo. Así de sencillo. Sé que con este pequeño diagramita no se suele entender o no se puede entender del todo, y para ello vamos a acudir a la que siempre acudimos, que es el código, que es donde las cosas se entienden mucho mejor. Así que con un sencillo ejemplo, bastante sencillo, vamos a llevar esto a código. Así que sin hablar más, vámonos a código. Bueno, yo tengo levantada acá una aplicación totalmente desde cero, como pueden ver, nada nuevo, con Create React App. Ahí creé mi aplicación. Vámonos a código y vamos a hacer nuestro pequeño ejemplo bastante sencillo, pero que nos va a ayudar un montón a comprender cómo funciona esto de Context. Acá en nuestra carpetita src vamos a crearnos entonces nuestra típica carpetita de components. También a la misma altura de CRC vamos a crear una nueva carpeta, y aquí empieza la novedad. La novedad es la siguiente, vamos a llamarla Context. Esto no es obligatorio, pero por buenas prácticas van a conseguir muchos proyectos donde van a ver que todos los contextos que tenga esa aplicación que estén trabajando o en la que estén trabajando, van a encontrar todos los contextos dentro de esta carpetita Context. Básicamente es lo mismo que guardar acá en la carpetita Components todos nuestros componentes. Entonces esto más que nada es para organizar un poco nuestro código. Bueno, vamos a crear dentro de Components, vamos a crear nuestro componente, que en este caso yo lo voy a llamar Authentication. Y por ahora lo voy a dejar así vacío, simplemente lo voy a crear. Y en donde nos vamos a concentrar es en Context. Vamos a crearnos acá nuestro primer contexto, porque vamos a hacer una especie de un login. Obviamente no vamos a hacer un login, va a ser un simple botoncito, pero este va a estar recibiendo unas props de una manera muy particular utilizando Context. Entonces acá vamos a crear ese contexto en donde vamos a proveer de esa data.
y esa lógica para los componentes que lo quieran usar. En este caso, este contexto que vamos a estar creando lo va a estar utilizando nuestro component Authentication, que por ahora lo vamos a dejar así vacío. Bueno, vamos a crear acá nuestro contexto. Para crear un contexto pueden darle el nombre que ustedes quieran. En este caso yo lo voy a llamar outContext.js. Ahí lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer acá es crear nuestro contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es un contexto en React? Bueno, el contexto va a ser básicamente ese lugar en donde todos nuestros componentes van a ir a buscar las funcionalidades o la data que necesiten para operar. Entonces, ese contexto vamos a hacerlo en cuenta como, imagínense en GitHub, ustedes tienen todos sus repositorios y cuando necesitan un código que ya tienen hecho, por ejemplo, tienen un menú, un header, un footer, lo que ustedes quieran, van a GitHub, a ese lugar, se clonan ese repo, se lo traen y lo utilizan en el código que estén trabajando. Bueno, traigo ese ejemplo como para, si están acostumbrados a trabajar en GitHub, hacerlo lo más familiar posible. Entonces, una vez que ustedes ya tienen ese código, lo utilizan en el código actual que están trabajando, pegan el repo o el código del repo que acaban de clonar y lo utilizan. Así de sencillo. Bueno, eso sería el contexto GitHub. En este caso en React, el contexto vendría siendo ese archivo al que nosotros le vamos a pegar al momento o a través de los componentes que van a utilizar las funcionalidades o la data que tiene ese contexto. Básicamente es eso, es un archivo a donde los componentes van a buscar funcionalidades o data. Eso es un contexto. Entonces, ¿cómo podemos crear nuestro contexto? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una constante, en este caso yo le voy a llamar outContext. Ustedes le dan el nombre que mejor les parezca, yo le coloco este y vamos a crear nuestro contexto. Para hacerlo vamos a llamar a la función createContext. Esto va a venir de React. Vean, acá Visual Studio Code me está ayudando a hacer la autoimportación, entonces le voy a dar que sí, que me lo traiga. Listo, esto es una función, debemos abrir y cerrar paréntesis y ya listo. Con esto ya hemos inicializado o creado nuestro contexto, que en este caso lo tenemos en este archivo que acabamos de crear, outContext. Listo. Lo siguiente que debemos hacer es crear un proveedor. ¿Qué es un proveedor? Bueno, en este caso no es require. No sé por qué me agarro require. No sé por qué me está agarrando esto. Esto es from. Require es de Node y esto no tiene nada que ver con Node. Pero bueno, y aquí es import. No sé por qué React me hizo eso. Bueno, no sé, me llamó la atención, pero listo, ya lo corregimos. Ahí estamos importando context directamente de React. Ahora, como les decía, vamos a crear ahora un proveedor. Si ya tenemos el contexto, ¿sí?, que acabamos de crear acá, que es donde vamos a tener todas las funcionalidades y data a los que los componentes van a ir a buscar porque lo necesitan. Bueno, entonces nosotros necesitamos un proveedor. ¿Un proveedor de qué? ¿Qué hace un proveedor? ¿Qué es un proveedor? Un proveedor básicamente es, como dice la palabra, un proveedor en este caso, de data y de funcionalidades, porque nuestro contexto va a estar compuesto de datas y funciones. Entonces, nuestro proveedor va a ser nuestro aliado, nuestro amigo, que en conjunto con el contexto nos van a proveer tanto el lugar como la data y las funcionalidades que tenga nuestro contexto. Entonces, para crear un proveedor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante. Vamos a llamarla outProvider. Vamos a decirle que esto va a ser igual a una función flecha. ¿Sí? Vamos a crear nuestra función flecha. Y acá un par de cosillas. Vamos a pasarle como parámetro o argumento en este caso children, la propiedad children. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro proveedor nosotros vamos a tomar los children o la propiedad children como todos esos componentes que van a estar accediendo a nuestro contexto. Gracias. Ustedes saben que dentro de un componente ustedes pueden tener otros componentes, así como acá en app, por ejemplo. Bueno, en app ahorita no tenemos nada, en index, perdón. Esto es un componente. Y dentro de este componente tenemos el componente app. Entonces, o como cuando trabajamos en las rutas, que teníamos routes, luego teníamos root, pero todo estaba envuelto en el browser. Entonces, todo lo que teníamos dentro de browser, que eran las rutas y las root en singular, todo eso estaba envuelto, pero todos en realidad vienen siendo
children del componente padre, que en este caso era browser, y después venía root, y root en plural, y después venía root en singular. Bueno, esto es lo mismo. Este vendría siendo el componente padre y este vendría siendo el children. Bueno, en este caso los children vendría siendo todos esos componentes que van a estar accediendo a nuestro contexto. Entonces nuestra propiedad children nos va a ayudar justamente con ello. Ahora, para continuar, lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos una constante acá. Vamos a llamarla const data. Esta constante va a ser un objeto que en este caso vamos a dejarlo vacío por ahora. Vamos a indentar esto y acá abajo vamos a retornar lo que necesitamos que retorne, obviamente, nuestra función. En este caso vamos a estar retornando el contexto. Vean que ahí Visual Studio Code me lanza este autocompletado. Entonces vamos a estar justamente renderizando el contexto que acabamos de crear justamente acá arriba, ¿sí? Gracias a la constante outContext, que ahí lo tenemos almacenado, lo pinchamos y a través de la anotación del punto, lo que les comentaba, vamos a estar accediendo a la propiedad provider. Esto viene justamente de la función createContext. Ojo, vamos a cerrar por ahora nuestro componente. Entonces acá adentro van a ir todos nuestros children, es decir, todos los componentes que van a estar accediendo a nuestro contexto. Y como dijimos hace un ratito, esos componentes vamos a estarlo llamando gracias a la propiedad children. Así que acá llamamos a la propiedad children. Otra cosa interesante acá es que nosotros aquí le podemos pasar como atributo, ¿sí?, el valor que va a estar proveyendo, en este caso, el outContext, es decir, este contexto, la data y funcionalidad que nosotros necesitamos que, bueno, que cuando los componentes vengan o todos los componentes que estén envueltos acá puedan acceder a esas funciones y esa data. Entonces aquí, a través del atributo que ustedes le quieran dar, yo le voy a decir value para que sea bastante intuitivo, le podemos pasar esa data. ¿Y cuál es la data? Bueno, lo que vamos a tener justamente en nuestra constante data. Como pueden ver, nuestra constante está en este momento vacía. Entonces, ¿cuáles son los datos o funciones que vamos a estar pasando? Si aquí le estamos diciendo que pase a data, pero data está vacía. Sencillo, no se preocupen. Vamos a ir con calma, poco a poco. Vamos a crear justamente esas funciones y esa data. Aquí ya vamos a empezar a trabajar como si estuviésemos trabajando de manera tradicional, creando un componente tranquilito, con funciones y demás, como lo hemos venido haciendo hasta ahora a lo largo del curso. Entonces, yo voy a crear una constante que en este caso es como vamos a hacer en cuenta que nuestro componente authentication se va a estar autenticando, ¿no? Es mentira, pero vamos a hacer una simulación. Entonces yo mínimamente necesito un estado de si está logueado o si no está logueado. Entonces, como lo haríamos de manera tradicional, lo haríamos acá, creamos una constante, una función que si le da clic al botón se loguee y si le vuelve a dar clic se desloguee y la. Ya eso no tiene nada que ver con context, sino que sería la lógica que estaríamos desarrollando. Pero en lugar de hacerlo directamente en el componente, ¿sí?, vamos a hacerlo acá en nuestro contexto. Esa es la novedad. Entonces, para hacerlo, primero vamos a crear una constante para inicializar nuestro estado. Yo voy a crear una constante que le voy a llamar inicial out. Vamos a llamarla así y vamos a colocarla en null, que se inicialice en null. Ahora acá abajo vamos a llamar a nuestro hook useState. Entonces llamamos a la constante, llamamos a la estructuración, vamos a llamarlo out y setout. Esto obviamente va a venir del hook useState. Ahí está, me hace la importación, ahí me hizo la importación, perfecto, y le vamos a pasar como valor inicial la variable inicial out, ahí está, que en este caso la pusimos en null, listo. Hasta ahora esto no es nada que ver con context, estos son cosas que hemos visto a lo largo del curso, nada nuevo. Ahora me voy a crear acá una función handleOut, que básicamente va a ser un condicional, si estás logueado haz tal cosa, asignale el valor. A través del setout modificamos nuestro estado y si no estás logueado, bueno, volvemos a modificar nuestro estado. Entonces para ello aquí vamos a llamar a una constante, vamos a decirle handleOut, por decirle algo, ¿no?, llamarle de alguna manera, y aquí entre paréntesis, abrimos paréntesis, perdón, cerramos, abrimos y cerramos llaves y aquí llamamos a nuestra función flecha. Aquí la lógica que les decía,
esto como ustedes quieran, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Entonces esto lo vamos a hacer a través de un condicional y vamos a decir si out en este caso existe. Bueno, si existe, yo simplemente quiero que tú accedas al estado y vamos a modificarlo. Ya que aquí puse un py de más, ahí está, es así. Vamos a modificar el estado a través del set out y aquí le vamos a decir que lo pase a nulo. Y si no, entonces aquí abajo vamos a decirle, abrimos, cerramos paréntesis, llaves, vamos a decirle a través del set out nuevamente que lo coloque en true. Listo, esa es toda la lógica que yo quiero. Estamos llamando aquí a esta funcióncita flecha, la estamos almacenando en esta constante handle out, que ustedes pueden llamarla como ustedes quieran, y básicamente lo que va a hacer, mira, si está en true, listo, vamos a setearlo entonces en null, y si no, vamos a setearlo en true. Básicamente eso. ¿Para qué yo hago eso? Bueno, para que cuando yo me venga para acá a mi componente acceda a estas propiedades, ¿sí? Esto es algo que obviamente ya yo preparé, no es que se me acaba de ocurrir, sino que ya es algo preparado y yo en mi componente voy a estar utilizando esas propiedades tanto out como la función handle out. Ya van a ver. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar justamente el estado y la función en mi componente authentication? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, sencillo. Acá en la constante que creamos data, en nuestro objeto, vamos a pasarle justamente esos dos valores. Vamos a pasarle tanto out, vamos a pasárselo acá de una vez, y vamos a pasarle también nuestra función authentication. Entonces lo que estamos haciendo acá es, bueno, ahí está, ahora sí, lo que estamos haciendo es pasándole aquí, le está proveyendo la data, porque se la estamos pasando acá como atributo, y vean que data está mandándole tanto el estado, que en este caso la tenemos almacenada en out, y le está mandando la función handle out, perdón. Ahora, depende de nosotros que necesitamos. Obviamente para este ejercicio estamos haciendo esto, pero esto va a depender obviamente de lo que ustedes necesiten. Esto es bastante sencillo, pero espero que se pueda comprender. Ya de este lado nos resta hacer un par de cosillas, porque vean que acá Visual Studio Code me está diciendo que básicamente la hemos declarado, pero no la hemos utilizado. Entonces lo que debemos hacer es exportar. ¿Qué vamos a estar exportando? Nuestro contexto y nuestro provider. Nuestro contexto lo tenemos almacenado acá y nuestro provider lo tenemos almacenado acá en esta función. Vamos a exportar ambas cosillas. Acá abajo simplemente vamos a decirle export. Vamos a exportar primero nuestro provider. Abrimos y cerramos nuestras llaves. Vamos a decirle out provider. Ahí está. Y vamos a exportar por default porque se considera que es una buena práctica exportar por default lo que vendría siendo el contexto. Vamos a decirle out context. Ahí lo tenemos. Listo. Vean que lo que hicimos fue importar de React el contexto, el create context, el useState, porque bueno, necesitamos crear un estado, pero en este caso el useState, como ustedes deberían de saber a esta altura del curso, no tiene nada que ver con context, simplemente es porque en este caso necesitamos utilizar un estado y por eso lo estamos importando. Después, creamos el contexto que está acá, pero lo estamos almacenando en nuestra constante outContext. Inicializamos una constante para luego pasársela como estado inicial a nuestro estado, valga la redundancia. Creamos una pequeña función handleOut que nos va a ayudar para saber si está en true, bueno, listo, setealo a null, y si está en null, setealo a true, básicamente eso. Ahora, nuestro componente authentication vamos a hacer que acceda a este contexto con esta data, es decir, con la función y el out que le estamos pasando justamente acá, y vamos a envolver, es como un grab, vuelvo y repito, vamos a envolver nuestro componente authentication dentro de ese contexto para que tenga acceso a la data que le estamos pasando acá. Vamos a crear entonces nuestro componente, perdón. Bueno, lo primero que debemos hacer en este componente que vamos a estar utilizando el contexto que acabamos de crear es importar dicho contexto. Entonces vamos a hacerle import out context que venga de out context. Ahí está. Eso es lo que el contexto que acabamos de crear justamente acá. Ahí lo estamos importando. Ahora lo segundo es, vamos a crearnos una constante para llamar a una función para crear nuestro componente. Vamos a llamarlo authentication. Funcióncita flecha, aquí viene. Y aquí vamos a crear nuestro típico componente, algo bastante sencillo. Entonces vamos a mandar un return, en este caso, sí, vamos a crear return. Y acá adentro, ya aquí me faltó una igualdad.
Ahí está, ahora sí. Y acá adentro vamos a decirle, no sé, lo que ustedes quieran. Yo voy a crearme un div. Voy a envolver todo esto en un div y ahora voy a llamar a un button. Y aquí es donde empieza lo bueno. Acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir y cerrar nuestras llaves. Vamos a llamar primero que nada, como estamos accediendo al contexto, ¿sí?, que acabamos de crear acá recién y tenemos una función handleOut, yo a través de este botón y el evento onClick me voy a apoyar y voy a acceder a esa función. Y aquí ya viene lo bueno, ¿ven? Porque ya no vamos a estar pasando ni atributos, ni recibiendo propiedades, ni nada. Vamos a estar accediendo directamente al contexto donde tenemos todas esas funcionalidades que necesitamos y toda esa data. Entonces acá adentro yo voy a llamar a mi función handleOut. Y acá abajo, vamos a lanzar esto para acá y para acá para que sea mucho mejor. Y ahí se puede entender mucho mejor. Y le voy a decir si la variable out o la constante out está en true, entonces yo quiero que tú me digas, no sé, vamos a poner algo bastante sencillo, simplemente llegaste, y si no, entonces te fuiste, ya está. Así de sencillo, ¿no? Para no complicarnos mucho la vida. Y vamos aquí a interpolar también un mensajito, vamos a decirle a través de la variable out, si se encuentra en true, obviamente, vamos a decirle, no sé, vamos a lanzarle un pequeño párrafo aquí, ya, vamos a llamar a P. Bueno, no me está agarrando P, así que vamos a llamarlo así normalito. Ahí está. Vamos a decirle hola. Y si no, entonces aquí vendría otra P. Vamos a decirle chao. Ahora, ustedes me dirán, pero no entiendo. ¿Cómo vas a acceder aquí y Visual Studio Code también me lo está pinchando y demás? Bueno, porque aún no hemos creado lo más importante de todo, que en este caso es el Hook Use Context. Aquí nosotros, para acceder al contexto, más allá de que lo estamos importando acá arriba, si estamos accediendo al contexto acá arriba, debemos apoyarnos del Hook Use Context. Para hacerlo, aquí vamos a llamar a una constante, para almacenarlo en esta constante, vamos a llamar la destructuración de out y de la función handleOut, y esto lo vamos a traer justamente del Hook Use Context. Ahí me hizo la importación justamente Visual Studio Code. Y como parámetro le vamos a estar pasando el contexto al que queremos acceder. Y ese contexto nosotros lo tenemos almacenado acá, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto y lo pegamos acá. Listo. Así de sencillo. Ya de esa manera hemos creado nuestro contexto. Ahora vamos a exportar por defecto. Export default. ¿A quién? A Authentication, que sería nuestro componente. Authentication, acá está. Bueno, aquí escribí cualquier cosa de default. Es default. Ahí está, ahora sí. Bueno, gente, ustedes me dirán si estamos o no estamos. Bueno, lo único que nos falta, y no estamos porque nos falta justamente eso, es pintar nuestro componente en este caso en app. Entonces nos venimos a app, vamos a agarrar, vamos a quitar todo vamos a quitar todo, vamos a dejar nada más el header para que lo pinte justamente allí. Vamos a entonces aquí a importar nuestro componente que acabamos de crear, Authentication, acá está. A ver, ahí se hizo la importación, cerramos nuestro componente, vamos a quitar este logo porque ya no lo estamos utilizando y no nos tire problemas. Y adicionalmente, que vamos a llamar a nuestro componente, como les dije en un principio, nosotros debemos envolver nuestro componente con una especie de grab a través de nuestro contexto. Es decir, así como hacíamos las rutas o como envolvemos nuestras rutas, como envolvemos nuestros componentes hijos, vamos a estar envolviendo también a nuestros componentes que vayan a utilizar nuestros contextos dentro de nuestro contexto. ¿Cómo podemos hacer ese trabalengua? Bueno, sencillo, vamos a cortar esto un segundito, vamos a abrir acá esto y vamos a llamar justamente al proveedor. Vamos a agarrar el out provider. Ahí se hace la importación, vamos a cerrar el out provider y justamente acá adentro vamos a colocar los componentes que serán envueltos justamente por el proveedor. ¿Quién es el proveedor? Recuerden que el proveedor es justamente esta función que está acá, que tiene la función, que tiene el estado, que tiene la data, ¿sí? Ojo con ello. Entonces, vean, vamos a guardar esto
y porque aquí no hay que hacer absolutamente más nada, ya lo hicimos todo. Vamos a ver cómo va esto en el navegador y ahorita venimos a hacer un repaso. Venimos acá entonces y acá está. Acá está nuestro botoncito que dice te fuiste y chao, obviamente, porque eso fue el operador ternario que le pusimos. Si ahora le decimos o presionamos clic, ahí viene a llegaste, aquí está en true, entonces por default se carga en null, que se traduce como un false. Entonces aquí es te fuiste, llegaste, no importa. Aquí lo que importa es cómo estamos accediendo a funciones y data sin la necesidad de pasar props. Vean, te fuiste, llegaste, hola y chao. Bueno, al revés, hola y chao. Bueno, ¿cómo nosotros estamos haciendo eso? Vamos por partes. Nosotros acá en nuestro componente básicamente lo que estamos es renderizando nuestro JSX. Es un botoncito que es el botón que acabamos de ver y le estamos diciendo a través de un operador ternario que si esta propiedad out o esta constante out está en true, simplemente diga llegaste y si no, te fuiste. Bueno, creo que esto es bastante sencillo de comprender, al igual que esto que está acá. Yo creo que acá lo interesante es que estamos accediendo a una constante, ¿sí? A una data llamada out y a una función llamada en este caso handle out. Esto está viniendo justamente de esta destructuración que tenemos acá arriba del useContext, que le estamos pasando como argumento nuestro contexto. ¿Y qué es lo que tiene nuestro contexto? Básicamente este es todo nuestro contexto que tiene obviamente la constante cons y tiene también la función handle out, que es la que estamos utilizando en nuestro botoncito. Entonces cuando él vea en null o en false esta función, bueno, simplemente, o mejor dicho, cuando esté en true la va a pasar a false, a null, y cuando esté en null la va a pasar a true. Básicamente eso. Esto no importa, vuelvo y repito, lo que importa es que estamos accediendo tanto a esta data como a esta función a través del context. Entonces acá, vean, estamos accediendo a esa data y a esa función sin la necesidad de mandar ningún atributo. Vean que aquí nosotros no estamos mandando ningún atributo, estamos utilizando directamente el evento onClick, no estamos pasando ningún atributo y acá no estamos recibiendo ninguna prop ni atributo, estamos directamente siguiendo al contexto. El contexto es todo esto, es decir, la data y las funcionalidades que tiene nuestro contexto. Si ustedes, por ejemplo, tienen otros contextos, como por ejemplo tienen un header, tienen un footer, tienen un main, un aside, y dependiendo de lo que de si el usuario está logueado o no, le quieren mostrar una vista u otra, un menú u otro, las funcionalidades que ustedes necesiten por cada función o contexto. Cada vez, se los digo de una manera un poco más sencilla, cada vez que ustedes necesiten trabajar con propiedades, enviar propiedades o atributos a sus componentes, creen un contexto, no cada vez. Uy, ojo, acá hago otra aclaración. Esto no es cada vez. No es que ahora se olvidan de las pro y trabajan directamente con context. Esto es depende. ¿Depende de qué? Si su aplicación es muy grande y tienen que estar pasando propiedades a través de los padres a los hijos por componentes que no la necesitan, en esos casos sí se recomienda trabajar con context, y tampoco es una aplicación donde tengan 2 o 3 componentes, es una aplicación relativamente grande. De igual manera les digo, este será el último, me parece que el último, no, me falta reducers, vamos a utilizar también reducers, y después de reducers vamos a hacer un ejercicio ya para cerrar el curso donde vamos a estar creando una autenticación de verdad, un login de verdad, y vamos a estar haciendo todo lo que vimos, todo lo que estuvimos aprendiendo, incluyendo este contenido de context. Vamos a hacer un login también donde vamos a crear productos, no sé si crear productos, pero vamos a estar accediendo a una base de datos que vamos a estar creando con Firebase. Vamos a dar de alta usuarios y todo eso, vamos a tener una vista para los que estén logueados y no, y todo eso, dentro de otras cosas, vamos a estar utilizando context. Pero bueno, eso es dentro de un par de videos, y bueno, ya ahí le lancé la premisa de que ya básicamente estamos acabando con el curso de React. Pero básicamente lo que estamos haciendo es eso, señores y señoras. Básicamente creamos nuestro contexto o nuestro componente, perdón, como lo veníamos haciendo, sin ninguna novedad. Creamos nuestra constante, la única novedad acá es que estamos accediendo
a data y a funciones que no la hemos declarado directamente en nuestro componente, sino en nuestro contexto. Entonces, si ustedes tienen otros contextos, créenlos acá dentro de la carpetita context y ahí van creando todas sus funcionalidades y toda su data. Después la invocan en el componente que la necesiten. Y ojo, cuando vayan a imprimir su componente, recuerden siempre envolverlo dentro del provider, como estamos haciendo acá. Si yo tuviese otros componentes que estuviesen accediendo a otros contextos, entonces, bueno, obviamente esos componentes deberían de estar envueltos en esos providers de sus contextos. Yo sé que esto puede escalar mucho más y que quizás lo que acabo de decir les pueda explotar la cabeza, pero bueno, hay que respirar profundo, tener calma, practicar hasta comprenderlo. De igual manera, bueno, hay que practicar mucho. Como les digo, faltan un par de videos y en el último video vamos a hacer una aplicación completa donde espero que esto se pueda ver mucho mejor con un ejemplo mucho más práctico, ¿no? Tampoco quise hacer un ejercicio tan complicado porque ya de por sí el mismo tema de context ya es complicado. Pero bueno, listo, basta de charlatanería. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en la próxima. Goodbye.